Un grupo de niños fueron de campamento al bosque. Entonces al llegar al bosque, una niña se perdió. Entonces al tratar de buscar la salida encontró a un señor que resultó ser un asesino y se llamaba Gonzalo. Entonces, pues cuando la niña lo encontró le pidió ayuda, pero el señor al que se encontró pues actuaba muy extraño, así que la niña trató de alejarse. Entonces el asesino, al no querer quedarse solo, la buscó. La niña ya no quiso volver con él, sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago. Después de eso, los otros niños que fueron de campamento encontraron a la niña tirada en el suelo, llena de sangre. La llevaron al hospital y después de eso entró en coma. Luego de 3 meses se recuperó y ya estaba bien. Y después, cuando salió del hospital, el asesino se enteró que había salido del hospital y la empezó a buscar para asesinarla otra vez. Y entonces un día en un callejón oscuro la encontró y le enterró un cuchillo en la cabeza. Pero no se la enterró bien y la niña se lo pudo quitar y se echó a correr y se subió a un edificio y el asesino la empujó. Al empujarla cayó en una alcantarilla llena de basura y todo eso y se clavó una jeringa en la yugular y al mismo tiempo se cortó el brazo y perdió mucha sangre y estaba a punto de morir. Y en eso, con la basura, se hizo un tapón para que no se desangrara y se echó a correr. Al echarse a correr, pues la niña fue como en busca de un refugio para pues, buscar esa protección. Entonces en esa protección había un peligro, un riesgo para ella, el cual era estar atada sobre los pies. Bueno, después de todo eso la niña se pudo recuperar así fácilmente y después se fue corriendo hacia el bosque y entonces el asesino fue tras de ella, pero como ya estaba oscuro, eran las 2 de la mañana, empezó a ver que unos ojos se le quedaban viendo sin saber que era la niña la que lo estaba vigilando. Entonces sacó una motosierra y con esa le empezó a partir en pedazos. Cuando alusó con una lámpara que traía, se dio cuenta de que no era la niña, era una ardilla y simplemente estaba en su nido. La niña estaba por detrás de él y al ver que la partió a la ardilla con la motosierra, se espantó mucho y salió corriendo hacia una casa que había visto. Pero antes de llegar a la casa, se cayó y se enterró una tabla llena de clavos en el estómago. Lo cual la niña tuvo que ir arrastrándose hacia la casa a ver si había una venda para poder curarse. En ese caso entró el asesino a la casa y empezó a lanzarla por la ventana. La niña cuando salió arrojada de la ventana cayó de cabeza y se hizo un pequeño hoyo del lado de la oreja derecha y se tapó con su mano y siguió corriendo hacia el bosque. Después en el bosque encontró una casa con una familia que era un poco humilde y como la vieron en un estado muy mal, la llevaron a un hospital, pero al momento de llevarla al hospital estaba desangrando, que quedó como en un estado de coma y no podía despertar. Al caer la niña otra vez en estado de coma, el asesino aprovechó para robársela del hospital, diciendo que era uno de sus familiares. La llevó a su casa de nuevo. Al estar dormida completamente, tomó un cuchillo cebollero de la mesa, algunas bolsas y de pronto despertó. Aún estaba en camino al campamento en el autobús. Así que yendo hacia ese camino, tomó y empezó a golpear a la niña brutalmente hasta que la niña suplicara por su vida. Entonces lo que hizo fue torturarla y amarrarla en una cama del campamento. Al amarrarla, el asesino no contó con que la niña era una escapista profesional. Entonces se desamarró, se echó a correr. Aunque el asesino la iba a alcanzar porque la niña le encajó un vidrio en su pierna. El asesino, cojeando, la alcanzó, la agarró de las greñas, la tiró al piso y la empezó a patear. Al estar muy lastimada la niña de tantos golpes, una de sus costillas fue rota
lo cual causó que tuviera daños internos y ciertas hemorragias, pero ella no estaba enterada. Después el resto de los niños que estaban perdidos en el bosque notaron que cuando iban corriendo de noche, alguien los iba siguiendo entre los árboles. Pero era un lobo feroz y se comió a 2 de los niños. En ese momento en que el lobo feroz se comió los 2 niños, decidió escapar para buscar a la niña, pero el asesino la había encontrado, por lo que cuando estaba escapando la niña se tropezó y al estar tirada el asesino la agarró y la empezó a ahorcar hasta romperle el cuello. Después de romperle el cuello, todavía estaba consciente y se dieron cuenta que la niña estaba loca y la metieron a un manicomio. En ese manicomio se encontraba una de sus amigas. El asesino, aprovechando de hacer eso, le puso una llave dentro del cuerpo de su amiga. La niña a la cual el asesino buscaba le puso una trampa en su cabeza que tenía un cierto tiempo. Al acabarse ese tiempo, el casco que tenía la niña se iba a cerrar y comprimir su cabeza. Lo que ella no sabía era que la llave para desactivarla estaba dentro del cuerpo de su amiga. La niña entonces tuvo que matar a su amiga para poder sacar la llave. Después de eso pudo liberarse, pero la niña no contaba con que el asesino ya la estaba esperando tras la puerta. Entonces la niña se echó a correr, pero se subió arriba de un edificio, pero no contaba el asesino que ya sabía parkour. Y entonces se lanzó al otro edificio, pero se rompió la pierna. La niña, al romperse la pierna, intenta correr hasta el piso final del edificio. Al salir corriendo de ese edificio, pasa por una carretera, pero no se da cuenta y la atropella un camión. Al atropellarla el camión queda totalmente destrozada de las piernas y el señor ve un picayelo y le empieza a clavar en el corazón hasta sacarle todos los intestinos. La niña, muy destrozada, le encuentra una persona ahí en la calle y se la lleva en un camión para ayudarla, pero no contaba que era ayudante del asesino y entonces la llevan en una casa muy abandonada y la tienen ahí para destrozarla por completo. Entonces, en ese mismo instante, había policías que lo seguían y encontraron que la niña estaba adentro, y los policías al entrar mataron a todos los asesinos y la niña la llevaron a un hospital, pero no contaban que todavía sobraba un asesino, y fue otra vez al mismo hospital y fue a asesinarla. Después de que la niña salió del hospital, los asesinos también eran unos policías y se echó a correr la niña, pero le dieron 2 balazos en la vértebra, lo cual la dejó inválida en la columna. La niña, a causa de esto, no podía caminar. Decidió que iba a hacer silla de ruedas para todo esto que le quedaba, pero no contaba que el señor que la cuidaba era un cómplice de los asesinos. Pero pues después encontró a sus amigos y uno de sus amigos era chino y viajaron allá donde era China y le dieron unas semillas para que se curara. Allá en China conoció a 2 negros de 2 metros que la ayudaron a volver a su país. Y al volver a su país, el asesino la volvió a seguir buscando y la encontró. Entonces la niña se echó a correr, pero pasó por unas vías del tren y el tren la atropelló. Al arrojarla lejos el tren, quedó desmayada. Al despertar vio a los 2 negros y le ayudaron a llegar a su casa. Y al ver todos, sus papás estaban preocupados, pero al parecer creo que era una ilusión. Y bueno, cuando despertó de esa ilusión porque estaba desmayada, ella prefirió armarse de valor y vengarse por todo lo que le habían hecho. Después de que salió para vengarse, se trató de meter en un edificio donde creyó que estaba el que la iba a asesinar. Entonces el edificio iba a estar lo iban a demoler y la niña ya estaba hasta el piso de hasta arriba. Justo después de que encontraron el cuerpo de la niña, el asesino encontró el cuerpo de la niña, lo robó y lo metió en un tanque de ácido. Y así la niña se pudo escapar después, pero el asesino la siguió buscando y la encontró en un cementerio. La encontró en un cementerio porque ya se había muerto. Esta decidió revivir
y vengarse de todos aquellos que son asesinos. Fin.